Bonjour. Pour moi, c'est très difficile de m'exprimer correctement en anglais et aussi en français. Je parlerai en espagnol. J'espère que les traducteurs n'y auront pas de problème. Teniendo en cuenta que vamos mal de tiempo, voy a leer los dos primeros párrafos de mi texto y después paso a la página segunda, el primer párrafo. Bien, ya comienzo. Antes de comenzar este informe, quiero mostrar mi satisfacción y mi orgullo por haber sido designado miembro del Tribunal Russell sobre Palestina en compañía de ilustres personalidades de relevancia internacional bajo la presidencia de honor de Stefan Hessel, que acaba de fallecer dejándonos un legado imperecedero. Todos los que nos hemos dedicado o los que hemos dedicado nuestro trabajo a la tarea de escuchar y juzgar los hechos que hemos percibido a lo largo de las diferentes sesiones del tribunal, somos conscientes de las descalificaciones y presiones que ha ejercido el Estado de Israel sobre las organizaciones y personas que han prestado su desinteresada colaboración para que las sesiones del tribunal se celebraran con publicidad y transparencia. Los organizadores me han encomendado la misión de relatar la primera sesión que tuvo lugar en Barcelona los días 1, 2 y 3 de marzo de 2010. En estas fechas ya se habían producido varias resoluciones internacionales emanadas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la Asamblea General y de la Corte Internacional de Justicia sobre violaciones concretas por parte del Gobierno de Israel del orden jurídico internacional. Las sesiones de Barcelona, celebradas en la sede del Colegio de Abogados y ajustadas a las pautas establecidas por los precedentes de anteriores trabajos del Tribunal Russell, examinaron las siguientes cuestiones. 1. El principio del respeto del derecho del pueblo palestino a la libre autodeterminación. Las colonias de asentamiento y el saqueo de los recursos naturales. La anexión de Jerusalén Este. El bloqueo de Gaza y la operación Plomo Fundido. La construcción del muro en el territorio palestino ocupado y, muy especialmente, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Cada uno de estos temas tenía como denominador común el examen contrastado de informes de los expertos y testimonios de personas que conocían los hechos que iban a ser objeto de enjuiciamiento. Todos estos antecedentes llevaron a los organizadores de la sesión de Barcelona a examinar y determinar si las relaciones de la Unión Europea y sus Estados miembros con Israel constituían hechos ilícitos en virtud del derecho internacional. Voy a agrupar las conclusiones en varios apartados. A. Violaciones del derecho internacional cometidas por Israel. El tribunal constató que Israel mantiene al pueblo palestino bajo un dominio y una subyugación que le impide determinar libremente su estatuto político en la medida que no puede ejercer su soberanía en el territorio que le pertenece. Además, el Estado de Israel practica una política de discriminación sistemática con respecto a los palestinos que se encuentran en territorio israelí y en los territorios ocupados,
prácticas que afectan a la libertad de movimiento de los habitantes, pudiendo ser calificadas como apartheid. Como datos relevantes podríamos señalar la anexión de Jerusalén en julio de 1980, condenada en la sesión 478 de 20 de agosto de 1980 por el Consejo de Seguridad. La construcción del muro en Cisjordania, que niega a los palestinos el acceso a su propia tierra y que viola el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Israel forma parte desde el 3 de octubre de 1991. La política de asesinatos selectivos, que incluso llegó a ser justificada por la Corte Suprema de Israel. La provocación de daños graves contra personas y propiedades, utilizando métodos de combate prohibidos durante la Operación Plomo Fundido. Aunque la Unión Europea y sus Estados miembros no son los autores directos de estos actos, quebrantan, no obstante, el derecho internacional y el ordenamiento jurídico propio de su organización, según lo establecido por el Tratado de la Unión. Se insta a la Unión Europea a que adopte las medidas y respuestas necesarias que exige la conducta de Israel. Por otro lado, la Unión Europea y sus Estados miembros no observan las disposiciones de su propia Constitución, que confirma la adhesión de la Unión Europea a los pactos y convenios de derechos fundamentales. Así se desprende del preámbulo del Tratado de Lisboa y de los artículos 2, 3, 17, 20 y 21. Segundo aspecto. El conflicto en el marco del Acuerdo de Asociación Euromediterránea de 20 de noviembre de 1995. Tomando en consideración la zona geográfica en donde radica el conflicto, se recordó el Acuerdo de Asociación Euromediterránea de 20 de noviembre de 1995, en el que se dispone que las relaciones entre las partes, así como todas las disposiciones del presente acuerdo, se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos que rigen sus políticas interiores y exteriores. El artículo segundo de esta disposición obliga a la Unión Europea y a sus Estados miembros a garantizar el real respeto a estos derechos y libertades. Es cierto que el acuerdo impone la no injerencia en asuntos internos, salvo en casos de amenazas de guerra. El Tribunal Russell para Palestina considera, sin embargo, que esta salvaguarda no puede alegarse para justificar que la Unión Europea y sus Estados miembros no cumplan con el deber de diligencia debida con miras a garantizar el respeto de los derechos humanos por la otra parte. Por el contrario, estima que el respeto del deber en cuestión puede contribuir al mantenimiento de la seguridad internacional. Tercera cuestión. El incumplimiento de la Unión Europea y de sus Estados miembros de las normas generales del derecho internacional que exigen reaccionar frente a las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel. El Tribunal Russell para Palestina considera ineludible esta obligación de reacción que implica, en virtud de los principios de la buena fe y de la diligencia debida, el deber de garantizar que la reacción contra violaciones de normas imperativas del derecho internacional debe satisfacer el principio de eficacia razonable. El Tribunal desea subrayar que la obligación de reaccionar ante violaciones del derecho internacional debe estar sujeta a los principios de no discriminación y a la inadmisibilidad del doble rasero.
En esta línea del doble rasero se destacó en la sesión de Barcelona que el Tribunal Russell considera inaceptable y contrario a la lógica jurídica que la Unión Europea suspendiera de facto sus relaciones con Palestina tras la elección de Hamás en los territorios ocupados y las mantenga con un Estado que viola el derecho internacional a una escala mucho mayor que la organización palestina. Los incumplimientos activos de las obligaciones contraídas en el marco de la comunidad internacional por la Unión Europea hacen necesario un toque de atención a sus instituciones para que las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel no queden impunes. Hay formas, comportamientos y reacciones activas o pasivas por parte de la Unión Europea que denunciamos. 1. Las exportaciones de armas y componentes de armas por parte de Estados de la Unión Europea hacia Israel, algunas de las cuales se utilizaron en el conflicto de Gaza, diciembre 2008, enero 2009. 2. Las exportaciones de productos procedentes de las colonias y asentamientos ubicados en los territorios ocupados. 3. La participación de las colonias y de los asentamientos en programas de investigación europeos. 4. El hecho de que la Unión Europea no denunciara la destrucción por parte de Israel de infraestructuras construidas con dinero de la Unión Europea en Gaza durante la operación Plomo Fundido. 5. El hecho de que la Unión Europea no exija a Israel el cumplimiento de las cláusulas relativas al respeto de los derechos humanos que figuran en los diversos acuerdos de asociación adoptados entre ambos. 6. La decisión de la Unión Europea de reforzar sus relaciones con Israel en el marco del Acuerdo de Asociación Euromediterránea. Último punto, relaciones económicas de la Unión Europea con el Estado de Israel. La Unión Europea y sus Estados miembros toleran determinadas relaciones económicas de empresas europeas con Israel y desarrollan proyectos comerciales en territorios ocupados, tales como la gestión del vertedero de Toulan en el Valle del Jordán o la construcción de una línea de tranvía en Jerusalén. La Comisión de Derecho Internacional ya ha definido que para que estos hechos sean equiparables a una asistencia o a una ayuda ilícita a Israel, deben cumplirse dos condiciones. El Estado que aporta su asistencia debe hacerlo con la intención de facilitar la comisión del hecho ilícito imputable a Israel y actuar con conocimiento de causa. Es lógico interpretar el silencio de la Unión Europea y de sus Estados miembros como una aprobación tácita o una señal de aceptación de las violaciones del derecho internacional por parte de Israel, dado que es inconcebible que la Unión Europea y sus Estados miembros desconozcan las violaciones del derecho internacional que está cometiendo Israel. Por todo ello, el Tribunal Russell para Palestina concluye que los hechos que se han enumerado constituyen una asistencia ilícita a Israel. Y, finalmente, en esta fase del procedimiento, el Tribunal Russell para Palestina recomienda y propone: A. La Unión Europea y sus Estados miembros deben cumplir con sus obligaciones de inmediato, poniendo fin a los actos ilegales detallados anteriormente. B. La Unión Europea debe aplicar la resolución del Parlamento Europeo que exige la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y de este modo poner fin a la situación de irresponsabilidad de la que Israel sigue disfrutando. C. Los Estados miembros de la Unión Europea
deben aplicar la recomendación del párrafo 1975 del informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas, conocida como Informe Goldstone. D. Los Estados miembros de la Unión Europea deben revocar toda restricción en su derecho interno que obstaculice el ejercicio del deber de procesar o extraditar a presuntos autores de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Los Estados miembros deben reforzar la cooperación y la asistencia jurídica mutua en materia penal de los puntos de contacto y en materia de cooperación policial y judicial. Los Estados miembros de la Unión Europea no deben limitar el alcance de la jurisdicción universal con miras a garantizar que ningún Estado miembro pueda convertirse en refugio seguro de presuntos autores de crímenes de guerra o de crímenes contra la humanidad. G. Los parlamentos de Austria, Francia, Grecia e Italia, añado y ahora también España, deben promulgar leyes que, de conformidad con el artículo 146 del Cuarto Convenio de Ginebra, faciliten el ejercicio de la jurisdicción universal en dichos Estados. H. Los individuos, grupos y organizaciones deben tomar todas las medidas necesarias para lograr que la Unión Europea y sus Estados miembros respeten las obligaciones mencionadas, especialmente el ejercicio de la jurisdicción universal contra cualquier presunto autor, ya sea un individuo o un agente estatal, de crímenes de guerra o de crímenes contra la humanidad. Y todas las acciones legales actualmente en curso en el marco de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones se deben reforzar y ampliar en el seno de la Unión Europea. Finalmente, en la sesión de Barcelona del Tribunal Russell para Palestina, se exhorta a la Unión Europea y a cada uno de sus miembros a imponer las sanciones necesarias a su socio Israel mediante medidas diplomáticas, comerciales y culturales comunes dirigidas a poner fin a la impunidad. En el caso de que la Unión Europea y los Estados miembros carezcan del valor necesario para ello, el Tribunal Russell cuenta con los ciudadanos y las ciudadanas de Europa para ejercer las presiones necesarias mediante todos los medios apropiados. Y quiero terminar, como comencé, dedicando unas últimas palabras al recuerdo de nuestro inolvidable presidente de honor, Stefan Hesse. Madame Hesse. El poeta español Antonio Machado, que se tuvo que exiliar huyendo de la sangrienta dictadura franquista, nos ha dejado un verso que creo apropiado para esta ocasión. Dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Stefan nunca miró hacia atrás, siempre estuvo en el presente y en la búsqueda de un futuro mejor para todos. Para mí siempre será como ese árbol que nos llama desde el horizonte para que nunca dejemos de caminar.